Muy bien. Bueno, yo les voy a pedir, por un segundito antes de que empecemos la prédica del día de hoy, les quiero pedir que suelten todo lo que esté en sus manos, pónganlo ahí en la silla de un lado. Ahora sí que no dejen que nada los distraiga, porque vamos a orar un momentito. Pero es muy importante lo que vamos a orar el día de hoy, así que les pido, cierren sus ojos para que no se distraigan. Y vamos a decirle: amado Padre, Señor, estamos aquí delante de ti. Estamos delante de ti en esta hora, Padre, porque hemos venido a encontrarnos contigo, Señor. Padre, anhelamos estar en tu intimidad, Señor, y queremos dejar de ser nosotros para ser quien tú has planeado que seamos. Padre, queremos dejar nuestra humanidad, Señor, para poder adoptar la eternidad, Señor, para poder, Señor, adentrarnos en nuestra santidad, Padre. Queremos poner en tus manos, Señor, todo aquello que nos ha distraído, Señor, el pecado que hemos cometido, Señor, los pensamientos inadecuados que hemos tenido, Señor. Los queremos poner delante de nosotros, Señor, para que tú los limpies, Señor, y para que de acuerdo a tu promesa, Señor, tú los limpies, Señor, y los envíes, Señor, allá donde serán olvidados. Padre, queremos sentir tu abrazo, pero no como un consuelo, Señor, sino como nuestra forma de vida, Padre. Queremos, Señor, que haya tanto silencio delante de nosotros o dentro de nosotros, Señor, que nos sea, Señor, imposible dejar de escuchar tu voz, Padre. Porque hemos venido a encontrarnos contigo, hemos venido, Señor, a escuchar tu voz, hemos venido, Señor, a llenarnos de ti. Padre, lo hemos cantado el día de hoy, Padre. Tómanos, llénanos de ti, Señor. Pero no nos llenes, Señor, para que nos deleitemos en ti, sino llénanos, Señor, para que podamos ir allá afuera, Padre, y derramar de lo que hay en nosotros, Señor, en los demás, y que los demás te conozcan por el puro hecho de que les sonriamos, Señor, llenos de tu amor y llenos de tu gloria, Padre. Estamos en esta mañana aquí delante de ti, Señor, con la intención de ver tu gloria, Padre. No nos dejes alejarnos de ti, no nos dejes distraernos de ti, Señor. Somos tuyos como nunca antes, Señor, lo habíamos sido. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora respire. ¿Por qué no? Porque si no se me ahoga. ¿Cómo se siente después de haber hecho esta oración? ¿Sí? Fíjese que es muy importante que de tiempo en tiempo hagamos una oración como la que acabamos de hacer el día de hoy, porque muchas veces llegamos delante de Dios, o lo que nosotros entendemos como la presencia de Dios, y vamos y soltamos todas nuestras cosas, y así como las soltamos, también venimos y las recogemos y nos las traemos de regreso. Y perdemos muchos de los beneficios de la oración. Es muy común que acudan conmigo las personas y me digan: es que he estado orando. Y yo les digo: pues no se nota. Porque la gente normalmente no tiene idea de exactamente a qué va a la presencia de Dios y a orar. Y yo le quiero preguntar, Emiliano, cuando tú vas a orar, ¿a qué vas a orar? ¿Cuál es el objetivo de ir a orar? ¿O cuál es el resultado que esperas de haber orado? Una transformación. ¿Una transformación a qué? ¿Te vas a transformar en sapo? No, ¿No? conociendo más a Dios, lo que Él demanda de mí. Lo que Él demanda de ti. Ya perdiste. Vamos, ibas bien, pero te desviaste en el camino. Carlos, cuando vas a orar, ¿cuál es el objetivo que tenemos de ir a orar? ¿A qué vas a orar cuando vas? Pues a reconocer quién es Él A reconocer quién es Él. ¿Y luego? y abrir mi corazón y reconocer también que le he fallado. Ok, ¿y luego? Y luego para que Él hable y ministre mi corazón y me indique el camino que debo seguir. ¿Y luego? Pues ponerlo en práctica. Bueno, ibas bien, pero te perdiste. No estás mal, pero es que hay muchas cosas que luego repetimos porque las sabemos. Y hay una intención en nuestro corazón, pero luego terminamos o acabamos de orar sin terminar de hacer lo que realmente teníamos que hacer. Isaac, cuando vas a orar, ¿a qué vas a la presencia de Dios? A conectarme con Él. A conectarte con Él. Ok, ¿y luego? Pues, primero, no sé, trato de exaltarlo,
de reconocer quién es Él para mi vida. Ujú. Después pregunto dirección. Más o menos, pero te perdiste. Carlos, te voy a pedir que si pasas y Alfredo, a ver si puedes pasar tantito, por favor. Los dos. Fíjense, nada más acaba de decir, y me gustó el ejemplo que acaba de dar Isaac, aunque no es exactamente lo que yo quería. Pásale de este lado, Carlos. Fíjense nada más. Si nosotros vemos a Carlos y vamos a Alfredo, ¿quién está más grandote? Carlos. Bueno, entonces vamos a entender que Carlos fuera Dios y que Alfredo fuera Alfredo, ¿no? Y dice Isaac que se va a conectar con él, ¿no? Agárrale la mano. No pasa nada. Y supongamos que esto fuera como una transfusión de sangre, ¿sí? Esta sangre está medio cochina a causa del pecado de Alfredo, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo sabíamos, pero... Y esta es la sangre de Cristo, que es la que viene y purifica y limpia. Entonces, de esta sangre de aquí va a empezar a fluir hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y luego, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Se va a purificar. Esta sangre, que es más grande, que tiene más poder, va a limpiar a esta, ¿no? Y entonces dice, los tres dijeron lo mismo. Pues yo vine a la presencia de Dios, vine a escuchar, vine a recibir instrucción, y vine y luego sal corriendo para la calle. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Pues si estaba conectado con Dios, ¿que no viniste a conectarte con Dios? En el momento que sueltan aquí se va a hacer un chorreadero de sangre, ¿no? ¿O no? ¿Y es algo que nos pasa? Gracias. Es que esa conexión no se ve en realidad. Exactamente. La pregunta del millón es, ¿por qué se pierde esa conexión? Es como la gente que llega y te pregunta, oye René, tú como pastor, ¿cuánto tiempo oras? Y dices, ¿cuánto tiempo oro? Ah, ¿se podía dejar de orar? Porque la palabra nos dice, oren cada 15 minutos, ¿no? ¿No como dice? Oren todo el tiempo. Entonces quiere decir que si yo vengo a conectarme con Dios, número uno, tengo que tener la conciencia del efecto de Dios en mí, ¿sí? Y una vez que tengo la conciencia del efecto de Dios en mí, tengo que entender que a donde yo vaya, porque eso es lo que promete la palabra dice, a donde tú vayas, yo iré contigo. Y eso quiere decir que Dios es fiel. Y aunque nosotros no estemos conscientes del hecho de que Dios está con nosotros, Él está con nosotros. El problema es que nos comportamos como si no lo estuviera y aún en su presencia pecamos. Simplemente porque en su presencia nos desconectamos de Él. Eso es, por eso es que luego nos es tan difícil el entrar a la presencia de Dios. Hay mucha gente que dice, voy a orar, y ya el puro hecho de pensar en orar nos causa fatiga. ¿Les ha pasado? ¿O soy el único pecador en este cuarto? ¿No? El puro hecho de pensar en orar ya me causa fatiga, ¿no? Y esto se los quiero platicar porque en estos días he estado dando mucha consejería acerca de la oración. Con las damas hemos estado hablando mucho de la oración. Tenemos 2 semanas duro y dale con la oración. Y he estado enseñando mucho esta semana en la oración, porque eso es una de las cosas que nos pasa cuando no tenemos una idea exactamente de lo que sucede. Ahora con las mujeres estamos hablando de 2 cosas muy importantes. Número 1, cuando queremos orar con Dios, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué, Rafi? Paso número 1 para orar. ¿Ya se nos olvidó tan pronto? No, todavía no llegamos con Dios. Una de las cosas número 1 que tenemos que hacer es, tenemos que hacer una cita. Acuérdense que estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo no preparo un tiempo para orar y voy a meditar en la calle, ¿no? Fíjense nada más, le voy a explicar algo que a mí me impacta mucho. Cuando yo empecé a leer la Biblia, hace muchos años, aprendí a tener una Biblia en cada lugar. Los que han ido a mi casa saben que yo tengo Biblias por todos lados. Y en mi afán de mantenerme leyendo la Biblia, compré una Biblia especial para el baño, ¿no? Porque decía, pues si voy a tener un tiempo muerto y en vez de estarle picando al celular una revista, pues aprovecho y leo la Biblia, ¿no? Y fue una costumbre mía que nunca se le ha impuesto a nadie y algo que disfruté. Y un día, un amigo muy querido viene de visita a mi casa y me dice, ¿cómo se te ocurre? Yo, ¿cómo se me ocurre que tienes una Biblia en el baño? Y le digo, claro. Me dijo, la Biblia no es importante. Me dijo, pero trajiste al lugar más despreciable de tu casa, lo más puro y lo más santo.
Y después dije, ay, qué azotado este cuate, o sea, que no manche, ya quisiera leer la Biblia como yo la leo. Pero cuando fui a la presencia de Dios y cuando oré, y dijo el Señor, ¿realmente es ahí donde te quieres conectar conmigo? Y dije, no es importante que lea o no lea la Biblia en el baño. Es importante que si estoy con Él, tengo que apartar un tiempo especial con Él. No es que por mientras esté haciendo otra cosa, aprovecho y leo, o por mientras estoy haciendo otra cosa, aprovecho y oro. Hay como quien dice, yo oro todo el tiempo cuando voy en el tráfico hacia el trabajo. O sea, Dios es tu entretenimiento por mientras estás en el tráfico. ¿Es orar o no es orar? No es orar. Una cosa es pensar en Dios, otra cosa es meditar en Él, otra cosa es reflexionar en Él, pero no es orar. Porque Dios es el Rey de Reyes y olvidamos su majestad. Y no quiero regañarlos, ni mucho menos. Esta es la introducción de a donde vamos a llegar, porque ahorita vamos a ver lo que pasa en esa intimidad y por qué es importante que separemos ese tiempo. Entonces, paso número 1, una de las cosas que tenemos que entender es que si estamos hablando con el más alto, ¿sí?, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, tenemos que tener un tiempo en nuestro corazón separado para el Rey. Tenemos que tener un tiempo en donde seamos capaces de dejar nuestro celular, no solamente en otro cuarto, sino apagado, para que no timbre. Por eso dice Mateo 6, cuando ores, ve a tu cuarto y cierra la puerta. Y en intimidad con Dios, ora. Se está diciendo, haz un tiempo especial. Ahora, ¿qué nos pasa? Ya, estamos orando. ¿Y ahora? ¿Qué le voy a decir? Señor, pues te doy gracias por la iglesia, porque no vinieron tan poquitos. Señor, gloria a ti. Señor, y te doy gracias por la Semana Santa, porque viene la Semana Santa y pues obviamente pues nos va a ir bien y tú cuídanos. Y, ay Señor, y gracias porque esa semana comí tacos y estaban ricos. Y entonces las empezamos a pascar en el aire. Imagínense que alguien viniera a platicar con nosotros de esa manera, en lo natural. ¿Nunca les ha pasado cuando está alguien picándole al celular y platicando con ustedes y que es tan incómodo que dices, pues mejor dedícate al celular y déjame en paz a mí, ¿no? Bueno, esa es la misma actitud que tenemos cuando estamos delante de Dios, orando, y no llevamos preparado qué es lo que vamos a orar, qué es lo que queremos discutir con Dios. Porque tenemos una necesidad rara de pasar tiempo con Dios, pero lo decimos, ¡chin! No han pasado ni 5 minutos. ¿Y ahora qué más le digo? Y luego le empezamos a dar vueltas, Señor, yo te amo, Señor. ¿Y saben qué pasa? No pasa nada, porque cuando salimos de ese lugar, salimos exactamente igual que como entramos, porque ni siquiera nos dimos cuenta que estuvimos en la presencia de Dios y ni siquiera fuimos capaces de entregarle nada. Fuimos a pedirle un montón de cosas que realmente no le pedimos, porque Señor, necesito ahorrar para esto, pero realmente los que queremos ahorrar somos nosotros y no Él el que nos ayude. Porque una cosa es abandonarse en el Señor, que no sé dónde salió esa palabra. Eso es algo que, perdón con el respeto de los que escuchen este video, de los que estén aquí, hay gente, nomás los católicos se abandonan en Dios, van y le avientan las cosas y ¡pum!, ¿no? Es decir, yo voy a dejarle mis cargas a Dios en el momento que entiendo, número 1, que lo necesito, número 2, que no puedo vivir sin ello, y número 3, que no lo puedo hacer. Y cuando tengo la conciencia de todo eso, tengo la capacidad de entregárselo a Dios, porque ya está fuera de mi alcance, ¿no? En el momento que está fuera de mi alcance, voy, lo suelto, y está en manos de Dios, y pongo mi confianza en que Él hará. Así como dice el Salmo 37, verso 4 y verso 5. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Se da cuenta cuántas condiciones antes de decir Él hará? Deleítate a sí mismo en el Señor. Conócelo, obedécelo, disfruta obedecerlo, y entonces Él va a hacer todo lo que tú pidas. Encomienda al Señor tu camino. Señor, esto es lo que voy a hacer puntual. Aquí, ¿nunca les ha pasado? Yo me acuerdo mucho. La primera vez que me tocó trabajar, me tocó viajar por trabajo a Panamá, nunca se me va a olvidar. Me fui a Panamá y no investigué nada. Nada. Y me subí al avión, me bajo del avión y un taxi. Cuando me doy cuenta que yo no traía dinero, ni un centavo traía en la bolsa, y pues dije un cajero, y luego no había un cajero,
Y luego en el camino le digo al taxista, oiga, taxista, fíjese que pues no traigo dinero, así que si puede llegar un cajero, pues le agradezco mucho. Pues dice, ahí en el hotel a donde lo voy a llevar hay un cajero. Y yo, muy bien. Ok, muy bien. Oye, ¿cuánto le voy a dar? 25. Yo, 25. Entonces llego al lobby del hotel y le dije, oiga, ¿dónde está el cajero? Y me dice el concierge, ¿por qué? Le digo, es que no traigo dinero. Y me dice, ¿y cuánto le cobraron? Y yo decía, 25. Y luego me volteé a ver y me dice, ¿25 qué? Y yo así, ¿cómo que 25 qué? Pues usted dígame. No, usted no sabe. Y me salí corriendo al cajero. Y en el cajero me dice 25. Y lo único que me daba era dólares. Y dije, pues ya salí bailando, ni modo. Saqué $25. Llegué con el taxista, le entregué $25. Agarré mi maleta, agachaba la mirada. Y le digo a la recepcionista, hágame un favor. Dígame, ¿cuál es la moneda de Panamá? Y me dice, los balboas. Demonios, ya salí perdiendo. Le digo, ¿y cuánto cuesta un balboa? Un balboa cuesta $1. ¿No? Y nunca en mi vida me sentí tan avergonzado de ir a un viaje y decir, ¿cómo se me ocurre no investigar cuál es la moneda, cuál es el tipo de cambio? Después descubrí que los balboas, aunque en Panamá todo el mundo habla, en el lenguaje habla balboas, los balboas no existen físicamente. Ellos pagan con dólares, pero hablan de balboas porque su moneda tiene paridad a raíz de toda esta relación que había con el canal de Panamá y todo el asunto. Desaparecieron los balboas y ellos te cobran, son 10 balboas, pero son $10 y pagas en dólares. Lo único que existen son las moneditas, que son casi iguales a las moneditas de los dólares. Pero bueno, así nos pasa luego cuando vamos a orar. O cuando encomendamos al Señor nuestro camino. Señor, yo no necesito que me des un trabajo. Necesito que me des una buena relación, que me conecte con alguien para ir a hacer una buena entrevista, que yo encuentre, que yo halle gracia delante de las personas, que las personas vean en mí lo que tú has hecho, que sea yo muy inteligente para hacer los exámenes psicométricos, para que después haga un buen papel en mi trabajo. Pero si nosotros empezamos nuestro caminar, como yo que me fui a Panamá, comprar el boleto de avión a Panamá fue la parte más fácil. Y llegar a Panamá fue la parte más fácil. Pero yo estoy seguro que toda la gente en el hotel, hasta el día de hoy que tenían que ir, yo creo que se acuerdan de mí. Mira, este era el bruto que no tenía ni idea de lo que vino a Panamá. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino. ¿Cuál camino? Pues el camino que ya sabes que vas a andar. Y luego separa lo que tú vas a hacer y lo que vas a hacer. Y luego dice la palabra, y confía en Él. Y Él hará. Porque tenemos que separar la parte que nos toca a nosotros y la parte que le toca a Él. Porque si no, no es oración. Porque si no, no es oración. Si vamos a inventárnoslas ahí en lo que nosotros entendemos como la presencia de Dios, pues nunca va a suceder. Y necesitamos que algo suceda en la presencia de Dios. Si no, nada más estamos perdiendo nuestro tiempo. Y eso es terrible. Ahora bien, pasa muchas veces que nosotros entramos a la presencia de Dios, salimos de la presencia de Dios y no pasó nada porque salimos con la misma angustia que con la que entramos. ¿Le ha pasado? ¿Te ha pasado, Alfredo? ¿Y alguien me puede decir por qué es eso? Paola, ¿tú sabes por qué es eso? ¿No? ¿Así te lo imaginas? No le soples, pues ahorita te voy a preguntar a ti, tampoco vas a saber. La única razón por la que nosotros por la que entramos como salimos es porque nunca entramos a la presencia de Dios, porque no entendemos a qué fuimos a la presencia de Dios. Se los he repetido muchas veces en este lugar. Dios es santo, Dios es puro, Dios vino y pagó por nuestro pecado. Ven, por acá. Ahorita hicimos un ejemplo. Si Alfredo viene con su pecado aquí y yo le transfiero mi sangre, su sangre va a estar limpia. Pero si en vez de venir aquí, Alfredo me dice, a ver, ¿qué le va a pasar? Pues nada, ni la salpicada, ¿no? Y esto hacemos cuando oramos. ¿Y sabe cuándo vamos a estar en un mismo canal? Nunca. Porque necesitamos ponernos en el mismo canal. Pásale. ¿Sí? Y nosotros vamos y hacemos como que nos embarramos de la sangre de Dios, pero realmente vamos y nos embarramos de lodo y nunca llegamos a la presencia de Dios. Esto es algo que yo entendí y les voy a invitar, acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 5. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Carlos, ¿traes Nueva Traducción Viviente o te presto la mía?
Te presto la mía entonces para que... Júntate acá con los de adelante. Para que lean Éxodo 3, versículo 5. ¿Sí? La semana que entra voy a traer Biblias ya por fin, porque las voy a recoger yo porque no me las han mandado. Para quien quiera, para que todos estemos en la misma versión. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Éxodo 3:5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. ¿A quién? ¿Alguien sabe a quién se lo dijo esto? A Moisés le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Esto es importante porque la Biblia tiene símbolos. La semana pasada se los explicaba. En la Biblia, las sandalias y el calzado simbolizan, ¿alguien me puede decir qué simbolizan? ¿No? La forma de vida, el estilo de vida. Aquí estaba este cuate, imagínense, estaba Moisés, 40 años entrenado para ser príncipe. Era un picudazo, era payaso, porque así los entrenan. El cuate caminaba en autoridad. Lo habían hecho grande. Si se moría Ramsés, Moisés iba a ser faraón, porque nadie sabía que no era hijo de la princesa. Imagínense cómo estaba educado. ¿Ustedes creen que alguien con ese carácter iba a poder entrar delante de la presencia de Dios? No. Después, mata a un soldado, lo empiezan a acusar, sale huyendo y se va al desierto. Y en el desierto va y se pone debajo de la cobertura de Yetro. Y Yetro le empieza a hablar de un Dios. Y Yetro le empieza a recordar o le empieza a enseñar quién es ese Dios, pero siempre fue un segundo. Y ahora en vez de gobernar, apacentaba ovejas. Y ahora, y yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión cuando pasamos por un fracaso. Cuando teníamos un trabajo ya no lo tenemos, cuando teníamos dinero ya no lo tenemos, cuando teníamos un hijo ya no lo tenemos, cuando teníamos una casa ya lo teníamos y de repente empezamos a dudar de la persona que éramos. Y entonces vamos con nuestra mentalidad reducida y nuestro estilo de vida reducido. Y de repente Moisés se encuentra con Dios. Y Moisés llega, perdonen la ilustración, pero yo siempre le digo que llega con su mentalidad de Juan Diego. Yo el más pequeño de tus hijos. ¿No? Porque así somos todos, nos hacemos chiquitos delante. Señor, yo aquí estoy. Y le dice, no, cuate, así como estás no puedes entrar. Tienes que quitarte tu manera de vivir, porque aquí, en la presencia de Dios, te voy a dar algo que siempre has necesitado. Y de eso empecé a hablar hace un momento. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a recuperar nuestra imagen y nuestra semejanza a Dios. Vamos a recuperar nuestra identidad. A eso vamos a la oración. Y le dijo, no te sirve de nada acordarte de que eras príncipe y no te sirve de nada pensar que eres pastor. Necesitas acordarte que fuiste hecho a mi imagen y a mi semejanza. Y por eso Dios le quitó el calzado. Y le dijo, estás pisando un lugar de acuerdo a tu naturaleza. Por eso es que nos es tan necesario cuando vamos a orar, ¿sí? Número 1, entender que todo nuestro pecado, que toda nuestra manera de vivir, que toda nuestra culpa, que todos nuestros enojos no tienen espacio en la presencia de Dios. Porque luego me preguntaban las señoras, René, ¿es correcto pedir o no es correcto pedir cuando oras? Y le digo, no es que sea correcto, no es que sea incorrecto, es que cuando vas a la presencia de Dios no vas a pedir, vas a recuperar tu identidad. Vas a encontrarte con Dios, decía Carlos. Sí, claro que vas a encontrarte con Dios, y cuando te encuentres con Dios, ¿sabes de qué te va a hablar? De todos los planes que Él tiene para ti. Y dentro de esos planes, te vas a dar cuenta que todas las cosas que querías verdaderamente son añadidura, porque lo que tiene Dios para ti es más grande, es más importante y es más pleno. Porque de eso se trata. Dios no vino a darte un coche nuevo. Dios no vino a que tú te sintieras bien y amado por Él. Dios vino a decirte, todo este soy yo, este es mi poder, esta es mi autoridad, esta es mi gloria, y tú necesitas ir allá afuera a expresarla. Si no, ¿a qué diantres vienes? Ay, es que tuve un tiempo de oración tan bonito. ¿Y qué cambió?
Si vieras qué complacido me siento con Dios. Sí, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Ay, me encanta cuando pongo alabanzas instrumentales, se siente bien lindo y se siente la presencia de Dios. Sí, pero luego ¿qué pasó? No pasó nada. Y esa es una constante en nuestra vida cristiana. Entramos, oramos y nada pasa. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días, el Señor me dio un sueño. Bueno, les voy a platicar de 2 sueños, pero hace unos días el Señor me dio un sueño. Y el Señor, sabe, yo como buen mercadólogo soy muy gráfico. Entonces, estaba yo sentado en un lugar y había unas personas que venían y me regalaban unas Polaroids, unas de esas fotos de antes. Y en esas Polaroids venían 4 palabras con un hashtag, así como los de Twitter y los de Facebook ahora. Y cuando yo veía las 4 palabras estas, yo decía, estas 4 son mentiras, pero sin embargo son palabras sobre las cuales fundamentamos nuestra vida. Y decía, ay, qué molesto, pero sí es cierto. Y luego yo me acuerdo que las agarraba y las volteaba y las volteaba y las volteaba. Y luego venía alguien más y me entregaba otras 2 fotos. Y estas 2 fotos tenían 2 palabras que eran verdad. Y decía, qué difícil es adoptar estas 2 palabras. Ay, qué molesto. Y las volteaba. Y luego volteaba para enfrente y decía, pues tengo 4 mentiras y tengo 2 verdades. Y luego mi conciencia me hacía pensar que estas 2 verdades tenían que ser más fuertes que estas 4 mentiras. Y le daba yo vueltas y le daba yo vueltas a un grado. Ese es cuando empieza uno a sudar en la cama, le pasa. Cuando está uno sudando en la cama y luego así como que medio despierta y nomás se tapa más en vez de destaparse. Eso es así de frustrante. Hasta que llegó un momento en el que le dije, Señor, no tengo idea de qué hacer con esto. No quiero vivir bajo estas 4 mentiras, pero no sé cómo adoptar estas 2 verdades. Y me dijo, y escucho la voz de Dios y me dice, ¿y para qué quieres 4 mentiras y para qué quieres 2 verdades? Le digo, pues es que dice tu palabra que la verdad nos hará libre. Y me dijo, ¿y cuál es la única verdad que necesitas? Le dije, saber que tú eres el Cristo. Entonces me dijo, desecha las 4 mentiras, desecha las 4 verdades y levántate. Y en esa hora me levanté y tantas cosas han cambiado en mi vida desde ese día, porque Dios me dijo, la única verdad que necesitas saber es que yo soy el Cristo y que yo soy el ungido y que yo vine a rescatarte. Y puedes encontrarte con tantas mentiras o tantas verdades como tú quieras en el mundo, pero nada te va a cambiar porque por tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Y les puedo decir que por primera vez en mucho tiempo me volví a encontrar con el Cristo en mis sueños. Porque dejé que mi intimidad fuera llenada por Dios. Y Dios quitó de en medio de Él y de mí todos los estorbos que había para encontrarme con Él. Y desde ese día, han cambiado un montón de cosas. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Fíjense nada más. Acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 14. Se presentan una serie de leprosos, Lucas 14 y 17. No, 17, 14. 17, 14. Llegan una serie de leprosos con Jesús, se paran delante de él y le piden que los sane. Y Jesús habla a sus corazones y dice en el versículo 14, ¿ya están ahí? Dice, Jesús los miró y les dio una instrucción, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios. ¿Y sabe por qué iban a ir donde los sacerdotes? Porque iban al templo a rendir culto, iban a alabar. Y dice, ya se encontraron con Cristo. Cristo es la fuente de la limpieza en nosotros. ¿Sí? Ahora, dijo, de aquí a que lleguen a la presencia de Dios, tienen que llegar ¿cómo? Limpios. Y si no hubieran tenido la intención de verdaderamente ir y alabar a Dios, no hubieran sido limpios. Y esa es la parte que tenemos que entender. Si yo tengo la intención de tener un verdadero tiempo de oración, un verdadero tiempo de intimidad con Dios, tengo que entender que yo no puedo ir con mi mugrero delante de Él. Tengo que ir con Cristo, presentarle a mi mugrero y entender que me va a limpiar. Y entonces voy a pasar un verdadero tiempo de intimidad y de oración con el Padre. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa. Fíjese. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 15. ¿Sí? Hechos 10, versículo 15. ¿Sí? Fíjense nada más. Hay mucha gente que va, pide perdón
Y en su tiempo de oración lo único que hace es darle otra repasada a su pecado. Es que no soy digno. Aquí dice, pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro, si Dios, ¿qué? Lo ha hecho limpio. Tengo que tener la capacidad de creerle a Dios, de que Jesús, con el puro hecho de que yo sea honesto con Él y le presente mi pecado, en ese momento soy limpio. Por eso muchas veces no podemos salir de donde estamos porque nos la pasamos llamándole impuro a lo que Dios ya limpió. Tenemos que tener esa honestidad y decirle, Señor, aquí está. Eso hicimos el día de hoy. ¿Cómo empezamos este servicio? Orando, entregándole. ¿Y sabe por qué se lo hicimos de esa manera? Porque yo necesitaba que usted y yo estuviéramos en el mismo canal, en la misma condición. No nosotros, sino con Dios. Oramos y le entregamos nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestro pecado, y dejó de ser nuestro para que Dios pudiera tener un ambiente aquí en medio de nosotros y que lo que hoy nos iba a enseñar fuera como una oración, que viniera y transformara. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Porque no le estoy nada más recitando un montón de versículos. Esto tiene semanas de oración. Esto es algo que nació en el corazón de Dios. Dios está queriendo transformarnos, pero ¿de qué sirve que de aquí nos vayamos a comer al siguiente restaurante y digamos, ¡ay, qué bonita estuvo la palabra! El otro día se lo dije a Nancy. Nancy, es necesario que vayas a la presencia de Dios, que llores, ¿te acuerdas? Que llores hasta que ¿qué? Hasta que se te acaben las lágrimas. ¿Sabe por qué es eso? Porque hay gente que es adicta a sufrir. Hay gente que le gusta sufrir. Es que Alfredo me vio feo. No se acabó la lasaña. No. ¿Sí? Hay un momento en el que tenemos que llegar y llorar. La Biblia nos enseña que las lágrimas purifican el alma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si nos sentimos mal, tenemos todo el derecho de llorar, pero tenemos que llorar hasta que ya no podamos más. ¿Y sabe qué es lo interesante? Y se lo digo por experiencia, en el momento que lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos, llega un momento que se nos sacan las lágrimas y de repente todo nuestro ánimo cambia, porque verdaderamente nos vaciamos. Hubo un momento en el que dejamos de cargar con eso. Y si no me cree, fíjese, vámonos a Primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Fíjense nada más, le voy a contar. Esta es la historia de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Esta es la historia de una mujer que se llamaba Ana. Ana era la esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía otra esposa que se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba. Se me acaba de ir. ¿Sí? Pero la bronca de Ana es que la otra esposa tenía hijos como si le pagaran por tenerlos y Ana no podía, y Ana se había amargado, era una mujer verdaderamente amarga y estaba enojada con Elcana, estaba enojada con Dios y estaba enojada con ella misma porque no podía tener hijos. Se enojó tanto que dejó ir a la iglesia. Ahí dice que pasaron años en los que no iba a la presencia de Dios. Creo que ninguno de ustedes obviamente ha hecho eso, nunca se ha enojado con Dios, al grado que dice, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Verdad que no? Y fíjese, un día esta mujer se le pega la gana y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la presencia de Dios. Y entonces, pero fíjese qué mágico lo que está haciendo. Ella va, se presenta, le dice a su marido, ¿sabes qué? Ahora no podemos presentar sacrificio como familia. Yo necesito ir sola, necesito ir con Dios. Y dice la Biblia que la mujer esta lloraba y oraba y lloraba y oraba y oraba y lloraba y está tan en la presencia de Dios que el sacerdote la ve, Elí, ¿y qué es lo que piensa? Y dice, mira, esta vieja está borracha. Y va y le dice, oye, ¿cómo crees que vienes borracha a la presencia de Dios? Y ahora sí dice el versículo 15, le dice, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, y aquí está la palabra clave, ¿qué dice? Derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Sí? No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Y piensen esto,
Si ahorita vengo y derramo esa Coca-Cola que está ahí, vengo y la derramo aquí en la alfombra, ¿la puedo volver a recoger? De eso se trata. Esta mujer vino y entregó algo que no iba a poder volver a recoger. Ella vino y expuso su dolor, su frustración y su enojo delante de Dios y dijo, vengo a derramarlo, porque esto está muy pesado y yo ya no lo puedo cargar. Esto está muy pesado y yo ya no lo puedo cargar. ¿Y sabe qué pasó después? El sacerdote entendió, porque entendió que la mujer había derramado todo lo que había dentro de ella. La mujer se había vaciado. Y ese es uno de los problemas. Si nosotros no nos vaciamos, entonces ¿cómo Dios va a depositar algo dentro de nosotros? Si nosotros no soltamos quienes somos y lo que traemos delante de Él, entonces ¿cómo Dios va a poner algo nuevo si todo está lleno? ¿No? Esta mujer vació su corazón para que Dios lo llenara. ¿Y sabe qué pasó después de eso? Quedó embarazada. ¿Y sabe qué pasó después de que quedó embarazada? Tuvo 4 hijos más. Fíjense nada más. Estaba Abraham, ¿no? Estaba Abraham que sufría porque no podía tener hijos. 100 años habían pasado y no podía tener hijos. Y Dios le da un hijo. Y después se le muere la mujer. ¿Y sabe qué hizo Abraham después de que se le murió la mujer? No, hizo un duelo. Y lloró, y lloró, y lloró porque había amado a su mujer por más de 120 años. ¿Sí? Yo creo que le había dejado a la suegra, por eso lloró, y lloró, y lloró. ¿No? No es cierto. Pero fíjese nada más que importante. Cuando lloró, lloró, y lloró. Y enterró a su mujer. ¿Sabe qué pasó? Tuvo 6 hijos más. Se consiguió una de 15 y dijo, venga, Chenguejonhueli. ¿Por qué? Porque ahora tenía un corazón. Antes su corazón estaba ocupado por ese sueño en común que tenían, que ni él ni su mujer soltaban. Ahí estaban los dos, anhelando un hijo. Y le aseguro que la otra que dijo, no, yo no me voy a conformar con ese que ya tienes y los míos. Y tuvieron que volver a vaciar su corazón para que Dios lo llenara con una nueva ilusión. Y piense esto, todo esto estamos hablando antes de que entre usted a orar. Estamos preparando nuestro corazón para empezar a orar. Si usted llega a lo que usted llama la presencia de Dios con su corazón lleno de preocupación, de enojo, de ira, de confusión, ¿sabe qué va a pasar? Pues Dios lo va a ver y va a decir, no tengo nada que hacer porque tu corazón está cerrado para conmigo. Sigues batallando con lo mismo porque tu problema no es que tengas deudas, tu problema no es que tengas desamor, tu problema no es que no te quieran, tu problema es que tu corazón está cerrado y no me dejas trabajar en él. Así de sencillo. ¿Sí? Porque luego nosotros estamos aferrados, Señor, quiero específicamente esto. Señor, quiero que hagas esto. Y no abrimos nuestro corazón a las posibilidades de Dios. Nosotros nos brincamos la misericordia de Dios, atropellamos la gracia de Dios y exigimos algo que ni siquiera nos conviene, que es lo más probable. Y eso es lo terrible de nuestro tiempo de oración. Eso es lo terrible de nuestro tiempo de oración. Que no vamos preparados a que Dios haga, porque no nos hemos vaciado. Nosotros, a pesar de que hemos vivido en los tiempos posteriores a Jesucristo, seguimos viviendo y seguimos orando como si estuviéramos en los tiempos de la ley de Moisés, en donde hago una cosa y merezco la otra, en donde mato un cordero y me quiero limpiar, porque lo único que me interesa es limpiar mi conciencia. Pero piense esto, en el momento que entramos a la presencia de Dios y dejamos que Él nos regrese a su identidad, ¿sabe de qué nos hacemos acreedores? De la gracia. Vámonos por favor a Hechos 15:11, por favor. Hechos 15:11. Y me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí, por favor. Después de los evangelios, Alfredo, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Sí?
Fíjense, nada más dice, nosotros creemos que todos somos salvos. No es cierto, estoy mal, estoy en una palabra equivocada. Perdónenme, por favor, se me movió esto. Juan 1:17, perdónenme, por favor. Es que se me movió aquí. El Evangelio de Juan 1:17, por eso estoy leyendo choque y dije, ay, me suena diferente. ¿Sí? Juan 1:17, un poquito antes, Alfredo. Unas páginas solamente. ¿Ya están ahí? Dice, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Quiere decir, la ley, lo duro, lo áspero, el castigo y lo imposible, eso nos lo dio un hombre. Pero dice, pero la gracia, el regalo inmerecido, y aparte ¿qué? La verdad, lo que nos hace libres, nos fue dado por Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer ahí es vaciar nuestro corazón, y en el momento que verdadero momento vaciamos nuestro corazón, vamos a empezar a recibir las cosas que no merecíamos. El otro día me decía alguien, me invitaron a comer a casa de alguien, y me decía una persona muy enojada, me dice, estoy muy enojada. Y dice, ¿por qué? Pues porque vi una persona que llegó y golpeó y maltrató a alguien, y después se arrepintió y me sentí muy mal, porque entendí por medio de la Biblia que somos iguales. Y le dije, no somos iguales. Tú tienes un estilo de vida de acuerdo a Cristo. Le dije, esa persona si se arrepintió, va a llegar al mismo lugar y va a tener la misma recompensa que tú, y se va a encontrar delante de Cristo. Le dije, tú vas a tener una vida plena en esta tierra. Esa persona reconoció a Cristo y tiene la misma paga que tú, porque acaba de reconocer que necesitaba más que lo que su corazón podía dar y se arrepintió. Y eso es lo impresionante de vivir una vida de acuerdo a Cristo. Porque una persona estaba pensando que porque vivía de acuerdo a lo que entendía como bueno, merecía cosas buenas. Pero aquí una persona que vació su ira, su dolor, su manera de vivir y su reacción, los vació y recibió la misma paga. Y eso es increíble. Y le dije, no merecen lo mismo. Tú vives una vida de acuerdo a tu corazón. Esa persona acaba de recibir salvación. Y aquí es lo que nos está diciendo esta palabra. Por medio de Moisés nosotros podemos entender muchas cosas. Hay un montón de promesas de la Biblia que se van a cumplir en nosotros si nosotros lo permitimos. Ciertamente. Pero como un regalo inmerecido, todos por parejo vamos a recibir la gracia y la verdad. ¿Sí? Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable y su fidelidad vinieron por medio de Jesús, el Cristo. Y eso es importante. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a Hechos 15:11. ¿Sí? Se los voy a leer para que no nos entretengamos más. Dice, nosotros creemos que todos somos salvos, ¿de cómo? De la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Nadie de nosotros hicimos algo. Emiliano, ¿tú hiciste algo para merecer tu salvación? ¿O para que te perdonaran tus pecados? ¿Verdad que no? ¿Alfredo? Por más que nos esforcemos, no hay nada que podamos hacer. ¿Sí? Así que, una de las cosas que tenemos que entender, y esto es algo que la Biblia nos exhorta, y esto es la parte que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Cómo merezco la gracia? ¿O cómo le hago para alcanzar la gracia? La Biblia nos dice que tenemos que perseverar en la gracia. Quiere decir, es nuestro objetivo el que nuestros ojos estén puestos en recibir aquello que no merecemos. Y no como bastardos, sino entendiendo que cada vez que vaciamos nuestro corazón, vamos a recibir cosas nuevas. Vámonos, por favor, al libro de Hechos, ahí mismo, en el capítulo 13, en el versículo 43. ¿Sí? Hechos 13, 43. ¿Sí? Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Ambos hombres, Pablo y Bernabé, exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Es que tenemos que entender que hay cosas que nos van a suceder porque es parte de nuestra vida.
para que no tengamos milagros como el mundo lo entiende. Yo cada vez que veo a Leti le digo, Leti, ¿qué milagro? Porque veo como un verdadero hecho de Dios el que nos veamos, ¿no? Tiene que pasar algo para que nos veamos, ¿no? La Biblia dice que los milagros es la intervención divina de Dios, pero todo depende de cada cuándo nosotros queremos que la mano de Dios intervenga en tu vida. Pati, ¿cada cuándo quieres que Dios intervenga en tu vida? Todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que confiar y perseverar en que la gracia de Dios tiene que entrar con nosotros. Fíjense, nada más, se lo voy a leer yo. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, o dice, de su abundancia, en la Nueva Traducción Viviente, todos recibimos una bendición inmerecida tras la otra. No es un milagro, es todos los días tenemos que ver el objeto. Si todos los días nos vaciamos, todos los días tenemos que ver la siguiente bendición. Es que yo me acuerdo aquel día que el Señor vino y me sacó de deudas. ¿Y cuánto hace eso? 24 años. Y ahorita, ¿cómo está? Endeudado. Pero aquel día Dios me libró, ¿no? Así habla mucha de esa gente. Tenemos que entender que nuestro tiempo de intimidad y nuestro tiempo de oración son dedicados a hacer lo que Ana hizo. Tenemos que hacer como Moisés hizo. Tenemos que quitar nuestra manera de vivir. Tenemos que entrar delante de Dios sin problemas, sin broncas. Porque ahí vamos a escuchar a Dios. René, ¿y de qué nos va a hablar Dios? De sus planes y de cómo nosotros estamos encajando y preparados perfectamente para esa parte de su vida. Porque ese es el problema. Dice, fíjense nada más, dice Mateo 18, dice, sanen enfermos, resuciten muertos, curan a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente, como gratuitamente han recibido. O como nos la sabemos, hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero la bronca es que fui a la presencia de Dios, no entregué nada, no recibí nada, por tanto, cuando salgo de otra vez, pues no doy nada. Porque el que nada tiene, nada da. Y por eso era yo tan insistente, ahorita que le preguntaba a Isaac, ahorita que le preguntaba a Carlos, ahorita que le preguntaba a Emiliano, y después. Porque si fui, me vacié, y fui y recibí, lo único que es seguro, que cuando salga de la presencia de Dios, tengo mucho que dar. Me platicaban las señoras, dicen, es que cuando oramos, vamos llenas de temor, porque ya sabemos lo que viene. Ah, sí. Es que no sé cómo pedirle a Dios que haga esto. No, agarra, vacía tu temor, vacía tu miedo, vacíate tú y luego entra en la presencia de Dios y lo único que vas a recibir es un montón de herramientas, de instrucciones y de capacidades para hacer delante de Dios. Porque no las sabemos de memoria. Dice Santiago 4:3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y no es para que nos dé placer. No hay mayor placer que dar. El que no lo entiende es porque nunca lo ha practicado. El que no entiende el placer que hay en dar es porque nunca lo ha practicado. Nunca nadie se ha dado. Por eso dice, no hay mayor amor que el que es capaz de dar su vida por un amigo. ¿Sí? No hay mayor amor. Y todos queremos que nos amen, pero pocos estamos dispuestos a amar. Pocos estamos dispuestos a simplemente hacer. ¿Por qué? Porque no nos ha tocado todavía. Todavía no tenemos, ahora sí que todavía no hemos tenido ese coraje y ese valor de simplemente llegar desnudos delante de Dios. Todavía sentimos que tenemos que llenar el silencio incómodo entre Dios y nosotros. ¿Qué le digo? ¿Qué me dirá? Y es no. Por eso el templo es la escenificación de nuestra oración. El templo tenía 3 etapas, ¿alguien se acuerda? Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio entraban todos. En el lugar santo entraban solamente los que iban a servir. Pero en el lugar santísimo solamente aquel que era completamente puro.
Porque decía que podía tener un granito de arena debajo de su uña. ¿Y saben qué pasaba? Moría inmediatamente porque no era santo. ¿Y saben en cuál era el único lugar donde habitaba Dios? En el lugar santísimo. Y piensen esto, este hombre que iba a entrar al lugar santísimo venía a interceder por todos los pecados de todo el pueblo. Quiere decir que a pesar de que conocía los pecados del pueblo, no los llevaba delante de Dios. Porque llegó junto con el pueblo al atrio. En el lugar santo empezó a adorar. Porque empezó a recibir ¿Nunca les ha pasado cuando llegan a una casa donde hay una chimenea? O los que somos del norte donde hay un calentón, como les llamamos. Te vas acercando y ya hasta pones las pompis así, ¿no? Ese es el lugar santo en donde empiezas a recibir la irradiación de Dios y dices, wow. Y ahora lo único que puedes decir son cosas agradables de lo que ves y empiezas a adorar y empiezas a anhelar y empiezas a soltar de todo lo que te estorba para que puedas entrar puro, perfecto, a la imagen y a la semejanza de Dios. Imagínense cómo salía ese hombre después de haber estado en la presencia de Dios, ¿sí? Y no haber muerto. Ese hombre tenía todo que dar durante todo un año. Todo un año le duraba. Todo lo que recibía en ese lugar, toda esa imagen y esa identidad que le había sido cambiada durante todo un año, ¿sí? Le alcanzaba para ministrar al pueblo hasta el año siguiente. Imagínate cuánto tiene que ser el efecto de tu oración como para que todo tu entorno sea transformado por un minuto en la presencia de Dios. La intimidad con Dios está hecha para transformarnos de regreso a la identidad de Dios. Y eso es algo que yo les quiero invitar porque estamos en la Semana Santa, estamos en la única época del año en la que Dios verdaderamente nos llamó, ¿sí? En la que nos llamó Dios a festejar. Porque la Navidad nunca nos dijo que la festejáramos, pero dijo, por favor, celebren mi muerte. Hoy estamos en el famoso Domingo de Ramos. Hoy estamos en ese día en donde recordamos que el mundo terrenal empezó, ¿sí?, a reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Dice el Salmo 62 que los justos florecerán como palmeras. ¿Sabe qué simboliza el Domingo de Ramos? Que aún los grandes y aún los poderosos se iban a poner a pies del Cristo, y eso hicieron. El día de hoy tenemos que darnos un tiempo y tenemos que empezar de quitarnos el hábito que tenemos de orar y empezar una costumbre de intimidad. Acuérdese que el hábito lo hacemos sin pensar. Nos rascamos por hábito. Nos picamos la nariz en la calle, en el coche, cuando pensamos que nadie nos ve, por hábito. Pero una costumbre, dice el diccionario, es algo que le da identidad a un pueblo. Y si usted y yo consideramos que somos parte del pueblo de Dios, ¿sabe qué tenemos que empezar a hacer? Crear una costumbre, de tener una conciencia, de hacer una cita para con Dios. Si la cita la tenemos que hacer todos los días hacemos una cita, tenemos que hacer una lista de las cosas que vamos a presentar delante de Dios, tenemos que ir preparados con Dios. Tenemos que hacer una antesala con Dios, tenemos que hacer una antesala con Jesús y vaciar nuestro corazón. Y tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo en silencio delante del Padre. Solamente un tiempo de estar, de tener intimidad y de ser llenos de ese Dios al que decimos que amamos. Póngase de pie y vamos a orar.